Pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta, como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, ¿qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la llevó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día de hoy nos enseña que el rey Herodes era un sinvergüenza, porque teniendo esposa se enamoró de otra mujer, se enamoró de la mujer de su hermano Filipo, y la Biblia prohibía que una persona se casara o se juntara con la mujer de su hermano. Y no solo eso, sino que se la robó, se la llevó, y esa mujer era mala, y nadie le decía algo al rey. Pero había un profeta, y se encontró con el rey y le dijo, usted puede ser el rey, usted puede ser escogido por Dios, pero no te está permitido tener a esa mujer por esposa, porque esa mujer tiene marido. Y el rey se enojó muchísimo. Oiga, ¿a quién le gusta que le digan la verdad en la cara? ¿A usted le gustaría? ¿Usted ha visto las personas cuando le dicen la verdad en la cara? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Dígame. Hay muchas personas que se molestan, se enojan cuando la palabra de Dios habla de lo que está viviendo los demás. O sea, a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara, a nadie le gusta que lo corrijan. Pero Herodes tenía poder, era el rey, fíjese bien. Y dijo, oiga, por haber hablado así, eso se va a ir preso, dijo. Por haber hablado, por haber dicho eso, vas a ir preso, le dijo al profeta. Porque quería que se quedara callado. Pero no solo hizo eso,
sino que también lo mataron por un deseo de una mujer mala. Y en la vida, escuche bien, en la vida nos vamos a encontrar con gente así como esa mujer, que tenemos que ser como Juan el Bautista, valiente hasta llegar a la muerte. En la vida nos vamos a encontrar con personas que no les gusta la palabra de Dios, no les gusta la meditación del Evangelio. Y es donde el cristiano, el predicador, el laico, es criticado, es señalado, es perseguido, fíjese bien. Eso es lo que nos toca pasar, lo que nos toca enfrentar. Para poder denunciar las injusticias, tenemos que pasar por la humillación. Pero hoy el Señor nos da esta enseñanza para que seamos como Juan el Bautista, valiente, un hombre valiente, un profeta valiente, oiga bien, que le dijo sus verdades al rey y no le gustó. Lo estaba corrigiendo y no le gustó. El rey dijo, por haber hablado, te vas a ir preso, le dijo al profeta. Porque quería que se quedara callado. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos, catequistas, sacerdotes, laicos comprometidos se han quedado callados por las amenazas? Se han quedado callados y no han querido seguir predicando la palabra de Dios, anunciando el reino de Dios, hablando la verdad que nos enseñan las sagradas escrituras. ¿Cuántas personas no se han quedado callados? Por miedo, por temor, porque el camino de aquel que enseña y denuncia las injusticias es un camino de sufrimiento, es un camino por el cual lo vivió el profeta. El profeta, predicando la verdad, fue preso. Y no solamente fue preso, lo mataron estando preso. ¿Por qué? Porque el rey Herodes quiso matar la verdad. Esa verdad, la que dice el Evangelio de San Juan. Si usted va al Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en su verso 44, oiga quién fue el que mató la verdad. Dice así, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Satanás mató la verdad porque en él no hay verdad sino solamente mentiras. Y eso es lo que sucesivamente estaba viviendo el rey Herodes, Herodías y su hija, matando la verdad, matando al profeta, matando al enviado de Dios a predicar la palabra del reino de Dios, invitando a la conversión y denunciando el pecado, denunciando las injusticias. La palabra de Dios dice que un hombre casado no se puede casar con la mujer de su hermano. La ley lo prohibía, pero aún así Herodes lo hizo, porque se sentía rey, porque se sentía que tenía el poder, porque se sentía que estaba en la verdad. Pero llega el profeta y le dice que no es bueno lo que estás haciendo. Lo estaba tratando de corregir, le estaba tratando de decir la verdad en su cara y no la aceptó. ¿Por qué? Porque el rey estaba matando al profeta, matando la verdad, como lo es Satanás, que es el padre de toda mentira. Y por eso nos dice en el verso 16 del Evangelio. Oiga lo que dice el verso 16.
Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Ahí está. Herodes dice, por su parte él pensaba, debe ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. ¿Qué está haciendo el rey? Matando la verdad. Y tengan cuidados porque en esta vida, en este tiempo, hay muchos que andan matando la verdad, enseñando mentiras, ¿sí? Protestando en contra de la verdad de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es matar la verdad? Cuando dice, nosotros nos confesamos directamente con Dios. Nosotros no necesitamos a un sacerdote, porque el sacerdote es más pecador que nosotros. Nosotros lo hacemos directamente con Dios. ¿Qué están haciendo? Matando la verdad. Matando la verdad, porque el Señor nos dice que nosotros vayamos a la reconciliación con Dios a través del sacerdote. Hay personas que dicen, yo no bautizo a mi hijo de niño, porque un niño no sabe lo que hace. Un niño no sabe lo que está realizando. Entonces ya de grande, si él ya va a decidir, ya grande él va a pensar si se bautiza o no se bautiza. ¿Qué está haciendo? Matando la verdad. Porque entre más temprano sea el bautismo, más luego reciben los 3 regalos de Dios que recibió Jesús cuando fue bautizado. Se le abrieron las puertas del cielo, recibió al Espíritu Santo y escuchó aquella voz que dice, este es mi Hijo el amado, escuchen. ¿Qué están haciendo esas personas que protestan? Matando la verdad. Y es por eso que todos somos invitados a prepararnos, a formarnos, ir a la catequesis. Todos somos invitados a conocer la verdad de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Jesucristo, porque hay otra doctrina que no es verdadera. Hay otra doctrina que es de hombres. Y es por eso que el Señor hoy nos invita a prepararnos. Oiga, cómo lo dice San Marcos en su capítulo 10, en su verso 42 dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes, por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se haga el esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Es lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 42. Ustedes saben, yo también lo sé. Ustedes saben, dice la palabra de Dios. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores. ¿Por qué actúan como dictadores? Porque ellos creen tener la ley. Ellos creen que solamente ellos son los que dan órdenes y que a los demás hagan lo que ellos quieren. Pero la palabra de Dios hoy nos invita, por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. El que quiera ser importante, eso es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña, a no imitar a Herodes, sino a imitar a Juan el Bautista, un hombre humilde, un hombre que denunció el pecado. ¿Qué pasó? Lo metieron a la cárcel y lo mataron. Hoy el Señor nos invita a ser valientes, a llevar el mensaje, la predicación, a poder practicar en nuestra vida la palabra de Dios, ser valiente,
para poder enfrentar los momentos difíciles en la vida. Y por eso el Evangelio de San Juan dice, ese debe ser Juan, así lo dice, ese debe ser Juan en el verso 16, dice de esta manera, Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Pero San Marcos, capítulo 6, en el verso 22, dice de esta manera, en esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Herodías y su hija se hicieron, oiga bien, se hicieron de aquellos para poder eliminar la verdad. A Herodes le atrajo la belleza de la mujer y se dejó seducir por eso. Hoy la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de apartarnos de ese caminar. Ver con los ojos y pensar con la mente es dejarse, oiga bien, dejarse llevar por la belleza de lo terrenal. Eso fue lo que hizo Herodes. Herodes, teniendo su esposa, estaba casado, puso sus ojos en otra mujer. Y esa mujer era la mujer de su hermano. Hoy por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de predicar y denunciar el pecado a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, que no debemos de tener miedo, que no debemos de avergonzarnos, que no debemos de poner oídos a lo que dice el mundo, la envidia, el egoísmo, el machismo, hasta incluso la propia muerte. Hoy el Señor nos invita a prepararnos y a denunciar el pecado para que el día que el Señor nos llame, nos entregue aquella corona, aquel regalo que tiene preparado para todos nosotros. Es un esfuerzo, es un sacrificio, queridos amigos y hermanos en la fe. Es un esfuerzo, es un sacrificio de todos los días. Pedir a Dios, suplicar a Dios el entendimiento, la sabiduría, para poder así compartir su palabra, para poder así llevar este mensaje, este alimento espiritual, hasta lo más lejos que se encuentren ustedes. Por eso es importante que nosotros compartamos el Evangelio, porque en la vida nos vamos a encontrar, en este caminar nos vamos a encontrar con gente que nos rechaza, que nos critica, que se burla de nosotros, pero por eso es de que muchos han quedado callados. Oiga, usted está predicando la palabra de Dios, usted está compartiendo la palabra de Dios, usted le está dejando un me gusta. Si el Evangelio le gusta o le ha gustado, déjenos su like, ayúdenos, apóyenos, ayúdenos a ayudar. Hoy más que nunca necesitamos, oiga bien, necesitamos de su apoyo hacia la palabra de Dios. Necesitamos que usted apoye a que esta semilla sea regada en muchos corazones. Que debemos ser como Juan el Bautista, no como Herodes, sino debemos ser como Juan el Bautista, a predicar, a denunciar las obras buenas, las obras malas, pero sobre todo perseverar en la palabra del Señor. Es así como dejamos hoy esta invitación a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Dejamos esta invitación para que usted se una a este gran proyecto de Dios y así podamos seguir apoyando, seguir evangelizando. Recuerde usted que compartir es evangelizar también. Hay muchos que dicen yo quisiera predicar la palabra. Hay muchos que dicen yo quisiera llevar esa palabra a muchas familias. Pero es que no puedo porque tengo trabajo. Es que no puedo porque estoy estudiando. Es que no puedo porque tengo mi negocio. Pero antes, para poder hacer un negocio, para poder hacer lo que hoy tienen,
estuvieron pidiendo a Dios. Y a la hora que Dios se los concedió, muchos se han alejado de Dios. Hoy nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude en este caminar, que nos conceda la sabiduría para poder entender su palabra, que nos conceda a nosotros el don maravilloso de poder predicar la palabra de Dios. Así que hoy tenemos el ejemplo de Juan el Bautista y de Herodías, Herodes y su hija. Hoy tenemos el ejemplo. ¿A quién de esos personajes nosotros nos queremos parecer? Identificamos. Nos identificamos como Juan el Bautista, hombre valiente, un hombre preparado, o nos sentimos como Herodes, que se dejó seducir por la belleza. Tenga cuidado. Hoy la palabra del Señor nos enseña que debemos de cuidarnos y protegernos, como todo, de aquellos que nos persiguen y nos calumnian. Que Dios el Señor los bendiga. Todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en casita, en el trabajo, en el negocio, en el carro, donde usted esté estudiando, donde quiera que usted esté, pedimos a Dios que nos bendiga y que nos ayude y que a ustedes les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.